Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Soy Alejandra Valle y estoy aquí haciéndome parte de la Matria Fest Viva Seguiremos. Esta tarde quiero conversar con una amiga personal. Es muy entretenido para mí que podamos hacer esto. Primero porque me siento muy orgullosa de ser su amiga. Segundo, porque queremos llevarles una conversación sobre uno de los temas principales de la Matria Fest en esta ocasión, Viva Seguiremos, que tiene que ver justamente con la violencia de género. Y para eso entonces vamos a conversar esta tarde con Virginia Palma. Ella es abogada, feminista y además llevamos muchos años preocupada de los derechos de las mujeres, de niños, niñas y adolescentes también, y por eso nos conocimos, de hecho, en la batalla, ahí podríamos decirlo de alguna manera, visibilizando ciertos casos como el de Joan Florville en algún momento. Así nos conocimos con Virginia. ¿Cómo estás, Vicky? Hola Ale, qué linda presentación, muchas gracias. Bien, porque Aquí así para que estamos. la gente sepa cómo nos conocimos, cómo fue esto, porque en realidad nosotros nos conocimos, podríamos decirlo, dándole visibilización a ciertos casos y eso de ahí en adelante nos hemos encontrado y nos vamos a seguir encontrando, me imagino, muchísimas veces en esto, dando la lucha, ¿verdad? Tenemos mucha cuerda, o sea, nos van a seguir viendo en muchas partes. Recuerda que estuvimos el tema de Joan Florville y luego dándolo todo por las tres causales, Sí, afuera ahí los afuera del TCC. Tribunal Constitucional. Sí, no, estuvo muy bueno, muy bueno. Siempre estamos ahí donde queman las papas, me gusta, me gusta. Sí, hay que estar donde queman las papas y gracias a eso se han logrado ciertos cambios significativos estos últimos años. Sabemos que no es suficiente, ¿no es cierto? Sobre todo, todavía estamos al debe con muchas leyes, con el ordenamiento jurídico, incluso podríamos decir con la violencia que es estructural de nuestro sistema de Estado, ¿no es cierto? Pero sí hemos tenido cambio en los últimos años. Partamos por lo positivo. ¿Qué podríamos relevar de ciertos proyectos de ley, de ciertas leyes que sí también se han alcanzado, algunas pequeñas soluciones a tanto, como yo decía, a tanta violencia, ¿no es cierto?, que viene desde las mismas estructuras del Estado. Sí, sí, si bien vamos muy lento y vamos muy lento en relación a los compromisos que el Estado de Chile ha adquirido a nivel internacional, de hecho nos han hecho tirones de oreja. Es como felicitamos que hayan abordado el tema de el aborto en tres causales, pero deberían ya estar viendo muchos más temas relativos a los derechos reproductivos de las mujeres, por ejemplo. Esos llamados de atención se han hecho desde la ONU, que es con quienes hemos firmado y ratificado estos acuerdos, estos compromisos que no dejan de ser. Entonces, no es solo que estemos al debe con las mujeres de Chile, con las niñas, con las adolescentes, estamos al debe de forma internacional. Y eso a mí siempre me deja con una sensación de chuta, si ni siquiera estamos cumpliendo los acuerdos, ¿cuándo nos va a llegar la hora real a nosotras? Pensemos, por ejemplo, en el tema del aborto en tres causales. Lo logramos, se logró a pulso con las organizaciones sociales, con las demandas de las mujeres, con los médicos, por la vía que correspondía, en el Parlamento, etcétera. Y hoy en día, la pandemia, por ejemplo, develó que no se está cumpliendo, no se está ejecutando. O sea, tenemos una ley que en la práctica no se aplica. Eso ya es violencia, ya es una falta. Entonces, tal como decías tú, avanzamos, sí, desde lo práctico, quizás desde lo teórico. Perdón, avanzamos desde lo teórico. Tenemos la ley, fuimos, dimos la pelea, salimos a celebrar que lo habían entendido, pero en la práctica no lo tenemos y ahí volvemos como a la mala noticia de. Eso es lo que siento que últimamente nos está pasando. Avanzamos desde lo teórico, pero en la práctica no lo vemos reflejado y eso es realmente preocupante porque es la forma, o sea, es en la práctica, es con los hechos cuando vamos a frenar todos los tipos de violencia contra la mujer. Bueno, uno de los tipos de violencia de los que yo creo que mmm, menos se habla porque está como arraigado en la sociedad, como que tiene que ver con la violencia económica. Y finalmente tú te has transformado ahí como en un referente de la lucha que se ha visibilizado más aún, como bien tú decías, durante la pandemia, ¿no? O sea, podríamos decir que
bueno, esto del 10% develó algo que no sé en qué sociedad puede parecernos normal, que es que 1 de cada 5 hombres, porque la mayoría son hombres, ¿verdad? Debe su pensión alimenticia. Hay algunas mujeres, sabemos, pero un porcentaje muy menor. En general son varones los que no han pagado la pensión. 1 de cada 5 a mí me parece que es brutal. Solamente ellos han pagado, el resto todo lo debe. O sea, el 85% de los hombres debe su pensión alimenticia. Y es una pensión que es para mí por lo menos súper importante decirlo y dejarlo claro como comunicadora, porque creo que en estos temas siempre también estamos muy en deuda. Otro día podemos conversar sobre eso. Aprovechando que estamos aquí en la Matria Fest y que es el tema de conversación justamente la violencia de género en esta edición, me parece que ese dinero no va a las mujeres específicamente, no va a las madres, va a niños, niñas y adolescentes, que es su derecho el que está resguardado ahí, su derecho a tener una vida igual como habrían tenido si es que sus padres hubiesen seguido juntos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque además los hombres suelen decir estas cosas como, oye, no, porque yo no le voy a dar el dinero a esa mujer maldita, y no es para la mujer, es para sus hijas, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera, bueno, has visto tú cómo se ejerce la violencia económica en estos tiempos? Específicamente ahora que estamos en pandemia y se ha tenido que sacar el 10%, ha quedado más aún develado. Y a ti te ha tocado conocer de cerca, gracias a que estás en la ONG Mujer Acción y Madre, seguir de cerca eso, ¿verdad? Les han llegado muchísimos casos. Muchos casos. De hecho, con la aprobación del primer retiro del 10%, pudimos hacer varios de estos conversatorios en directo a través de redes sociales para instar a las mujeres a que solicitaran el retiro, porque además el Poder Judicial lo hizo bastante fácil, era bien amable el sistema, Ya, pero no pensamos que nos íbamos a desbordar. O sea, era una cosa, era una pregunta tras otra, nos solicitaban volver a hacerlo, nos llegaban mensajes por interno y ahí dijimos, chuta, uno tiene una idea, llevamos 6 años nosotros como organización dando la lucha del tema y tratando de visibilizar lo grave que hay detrás del incumplimiento del pago de alimentos. Pero llega esto del 10% y la norma que establece específicamente que puedan ser embargables a los deudores de alimentos y fue como, chuta, esto es más de lo que nosotros creíamos. Y claro, tal como dices tú, hay un 85%, imagínate, eso es todo, prácticamente un 85% de demandas por pensión de alimentos que no se pagan, así de simple. O sea, un 85% está en incumplimiento. ¿Cómo se refleja eso en lo que nosotros queremos enmarcar, que es la forma de violentar económicamente? Tal como decías tú, esta violencia se ejerce sobre niños, niñas y adolescentes, que además no es cualquier niño, niña o adolescente, es tu hijo o hija. claro. Es fatal pensar que tú le estás haciendo un daño, estás ejerciendo un tipo de violencia a tu familia, a tus hijos. Dejemos a la mujer aparte, pero sin sacarla del tema. Le estamos quitando, le estamos restando, le estamos negando este derecho que es esencial, que es irrenunciable a tus hijos e hijas. Eso por una parte. Pero por otra parte está la mujer que queda a cargo de estos hijos e hijas, que por supuesto no permite que pasen necesidades y que de alguna forma cubre lo que tendría que estar cubriendo el padre, en este caso, que es el que ya no vive en este grupo familiar. ¿En qué se traduce? En mujeres sobreexigidas, en que tenemos que trabajar muchas veces de lunes a domingo, y lo digo a modo personal porque, por ejemplo, es mi caso. Yo tengo 2 hijos, tengo una hija de 13 y un niño de 15, quedé con ellos, el papá se fue cuando tenían 3 y 5 años y desde entonces que yo trabajo en un horario de lunes a domingo, porque no tengo un trabajo, tengo 2 o 3 Claro. para poder Es la tener, única manera de lograrlo, digamos. es la Yo única cuando, manera. es súper loco, cuando conocí a mi marido, yo también trabajaba de lunes a domingo, porque tenía un hijo, el Javier, y eso que el papá ni siquiera desapareció. Estamos hablando de que además nosotras siempre somos precarizadas, porque se Exacto. extiende, yo diría, o sea, ¿cómo decirlo? Como que siempre nosotras estamos precarizadas. Además, por ejemplo, a él le bajan el sueldo y la que sufre
¿quién es? Exacto. El niño finalmente, ¿no? Y tú tienes que empezar a poner más lucas también, O sea, ¿eh? ya estás en desventaja y se te suma esta carga, que es totalmente injusta, además, porque sumemos, y cuento aparte y daría para que habláramos toda una tarde, la carga emocional, psicológica que Claro, significa y eso el ni siquiera se lo tratar estamos exigiendo a nada, los o sea, hombres. no hay cómo, de hecho no hay cómo. Por eso es complejo y este tema del 10% develó absolutamente este desamparo que las mujeres veníamos tratando de visibilizar. En lo personal, en la Comisión de Familia, en la Cámara de Diputados, pude hablar en una ocasión con el ministro Larraín. Esto fue hace ¿Ya? poco, un año y medio. Y el ministro me dice, mira, considero que lo que tú estás planteando, el tipo de apremio, porque yo le decía, un DICOM para los deudores de alimentos, que no puedan renovar cédula de identidad, anulémoslo socialmente. Oye, le están negando dinero a sus hijos, no deberían Claro. hacer, es que la sociedad es la que debería partir por rechazar, O sea, independiente y de las normas, eso es las loco. leyes. Nosotros, cualquiera de nosotras, nosotros, nosotres que quedábamos en DICOM, por ejemplo, por no pagar una deuda de salud, por no pagar una deuda de educación. Pero un hombre o una mujer que debe su pensión de alimentos no queda en el DICOM, no queda en el DICOM. Y perdóname, o sea, es una deuda que desde lo moral, yo, por ejemplo, empleador, si tuviese la opción de pedirle a un trabajador al que voy a contratar su DICOM o su situación de pago con los hijos y veo un incumplimiento de 30 millones, como es el caso del padre de los míos, yo no lo contrato. Esa persona no me da ninguna confianza. A no ser que me claro, dijera, mira, sí, debo esta cantidad de plata, pero ahora con lo que voy a ganar, puede hagamos una solucionar retención esta situación. judicial, solucionémoslo Claro. y lo dejo enganchadito. Eso sería comprometer también a la sociedad. En esa ocasión yo hablo con el ministro Larraín y me dice, mira, yo encuentro que son soluciones demasiado estrictas, como que esto era muy, no sé, totalmente fuera de Descabellado, pero ¿qué te pasaste? De la descabellado, raya. te ¿Ah? pasaste, una maldita. Y bueno, no así, no se ve de la misma forma el incumplimiento y cómo hemos tenido que vernos totalmente sobrepasadas las mujeres y, como te digo, también nuestros hijos e hijas. Y además, bueno, después tenemos estas tremendas lagunas, ¿verdad? Por dejar de trabajar en algunos tiempos, lo que también hace que, por tanto, tengamos mucha menos lucas en la AFP, que es la única solución que han encontrado para ayudarnos durante esta pandemia. Entonces, también hay diferencias salariales, o sea, ganamos menos, trabajamos más. Es realmente incomprensible lo que sucede con las mujeres en este contexto. ¿Qué podríamos decir sobre esto, sobre los cuidados? ¿Y cómo podríamos también pensar en que la próxima constitución podría ser una solución? Eso creo que es un tema que debe estar y por eso nuestras constituyentes deben estar, tenemos asegurada que al menos van a ver un 50% de nosotras ahí dando esa discusión, porque somos las que lo hemos vivido. Somos las que sabemos que esto existe y tal como decían, desde la práctica, desde lo teórico se puede hablar mucho. Decir, disminuyó la brecha, ahora los padres se relacionan mucho más, pero en la práctica no es real, no lo estamos viendo. No hay todavía normas claras que emanen, por ejemplo, del Código del Trabajo, donde al hombre se le permita una corresponsabilidad real en el cuidado de los hijos e hijas. Entonces, Exacto. sí, la teoría está perfecta, ahora hay que llevarlo a la práctica y creo que es el momento. Todos estos proyectos de ley que se han discutido, todos estos temas relativos a la corresponsabilidad, a las brechas salariales, a la sobreexigencia de las mujeres, es momento de ponerlos sobre la mesa como temas para llevarlos a la Constitución. ¿Cómo lo harán? Lo buscarán los que salgan electos, los juristas, los que tengan ahí los mecanismos, pero de todas formas es deber nuestro de la sociedad no frenar esta discusión, no sacarlos de la mesa para que efectivamente sean considerados y se busque la forma de que estos sean resguardos de derecho constitucional. Oye, bueno, nosotras le queremos invitar a seguir, ¿no es cierto?, conectadas con la Matria Fest. ¡Viva Seguiremos! Recuerden que es el lema de esta ocasión. Ya vienen los shows musicales de Sara Gebe de Argentina. Me Recuerden que encanta. sí, va a estar Dadalú también. También Mariel, que nos acompañó el otro día en La Voz de los que Sobran, La también allá en seca, Valparaíso. seca, Va a seca. estar Camila Moreno. Y desde México, yo sé que es una cantante que a ti te encanta, Virginia Banda, va a estar Vivir Quintana también. Y desde República Maravilloso. Dominicana, la gran
Merimel. Con esos shows tremendos que se vienen, nosotras con la Vicky nos despedimos, pero por supuesto nos vamos a quedar conectadas viendo todo lo que se viene en la Matria Fest. Vivas, seguiremos. Y cantando y Chau, bailando. chau. Eso. Chau, 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 chau.